16 que marcan la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Génesis 6, todos ahí, por favor. Génesis 6, vamos. Y dice la palabra del Dios Altísimo así. Nos quedamos en el versículo 6:3, vamos a leer el 6:4. Amén. Dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Diga conmigo, de continuo solamente el mal. ¿Ok? Y luego dice el versículo 6: y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos del Señor Adonai. Amén. Entonces vemos como en contexto como la palabra de Dios nos dice que esos hombres hacían de continuo el mal. Hoy en nuestros días vemos que la sociedad se ha corrompido, vemos cómo la sociedad está caminando por caminos de perversidad, y solamente muy pocos quieren verdaderamente enderezar sus caminos. Y el Señor a esto le causa desagrado. En aquel tiempo el Señor tuvo que purificar la tierra en base a agua, y en estos tiempos el Señor ha dicho que va a purificar la tierra en base a fuego. No quiere decir que va a descender fuego del cielo. El fuego lo estaremos viviendo cada uno de nosotros a través de pruebas y tribulaciones. Así que a nosotros nos conviene entender que el Dios Todopoderoso lo que quiere es que vivamos una vida apacible, tranquila, buena, agradable y perfecta, tomados de la mano con Él, y no estar viviendo como perros y gatos, peleando, destruyéndonos a nosotros mismos a través de palabras necias, a través de palabras hirientes. O sea, Dios quiere que nos comportemos a la altura. ¿A la altura de qué? De hombres de Dios. Pregúntese, ¿yo soy un hombre de Dios? Pregúntese, ¿tú eres un hombre de Dios? Y muchos dirán, sí, porque me congrego en una iglesia que se llama Yahweh Nisi. Bueno, gloria a Dios porque te congregas, pero yo lo que quiero es que vayas más a fondo. ¿Serás verdaderamente un hijo de Dios? Y eso es lo que tienes que estar hoy diciéndote a ti mismo. Y si eres un verdadero hijo de Dios, tú tienes que entender que Dios nos llama a la excelencia. Dios nos llama a irnos perfeccionando día con día. Vemos como en la antigüedad, antes del diluvio, vemos como esa generación era una generación malvada, y hoy estamos viviendo lo mismo. Estamos viendo leyes que se levantan en contra del Dios Todopoderoso. Hoy los gobiernos, las naciones están estableciendo leyes que van en contra de la palabra del Altísimo. Leyes de aborto, leyes de matrimonios igualitarios, leyes de eutanasia, un montón de leyes que se están levantando en contra de la palabra del Dios Altísimo. Así que nosotros tenemos que decidir a quién le vamos a hacer caso. No estamos diciendo que vamos a ser anarquistas o que vamos a promover una rebelión de anarquía. No. Nosotros somos sujetos y obedientes a las autoridades. Pero también hay una autoridad suprema, y esa autoridad suprema es Dios. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A las leyes de los hombres o a las leyes de Dios? Amén. Siempre hagamos lo correcto. Vemos cómo hoy en día muchos cristianos están sufriendo persecución. Muchos cristianos están siendo matados, decapitados por estados islámicos, ISIS. Vemos cómo sinagogas o bien iglesias cristianas están explotando, las están haciendo explotar, terrorismo. Pero también podemos ver que hoy en día, aquí en México también hay persecución. ¿Persecución cómo?
¿Cuántos amigos tienes que te hacen burla porque eres cristiano? ¿Cuántos amigos y amigas te hacen burla porque te portas bien y quieren a fuerzas contaminarte para llevarte a pecar en contra de Dios? Y te dicen, no pasa nada, no seas santurrón, no seas religioso, échate una copita, un cigarrito, un toquecito. Mire, mis amados, pórtese bien. Tenemos que entender que Dios nos llama a que nosotros estemos caminando en excelencia. Vemos como el Dios Todopoderoso nos dice en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. ¿A quién es necesario que obedezcamos antes? A Dios, su palabra divina. Su palabra divina no se equivoca. Y si nosotros obedecemos su palabra, Él nos va a respaldar y nos va a bendecir, nos va a cuidar, nos va a proteger. Ya no permitamos que nuestros gobernantes estén declarando leyes que van en contra de la sociedad, en contra de las leyes de Dios. Votemos, opongámonos a partidos que están en contra de las cosas del Dios Todopoderoso. Amén, mis amados. Siempre entendamos que Dios lo que nos llama es que a nosotros seamos excelentes, que hagamos bien las cosas, que amemos a nuestro prójimo, y en el amor de nuestro prójimo y en nuestro buen testimonio podamos servirles a otros, para que otros tengan confianza de nosotros porque están viendo buen fruto. Buen fruto. Pregúntate, ¿verdaderamente soy un buen árbol? ¿Verdaderamente estoy dando buen fruto? ¿Verdaderamente están viendo mis hermanos en Cristo, los que me rodean, que yo estoy dando unas buenas manzanas? No las manzanas de Adán y Eva, como decía la religión tradicional. ¿Estamos dando buen fruto? ¿La gente se le antoja comer de nosotros? No el pecado, no la sexualidad, no, de esas no estoy hablando. Estoy hablando de las cosas buenas. ¿Desean tener lo que tenemos nosotros o verdaderamente no estamos predicando un Dios vivo? Tenemos que entender que como hijos de Dios debemos de evitar ensuciarnos con el pecado. Tengamos temor a pecar. No pequemos, que no se nos haga fácil el pecado. Tenemos que entender que la gente del Antiguo Testamento, del antidiluvianos, ellos escuchaban predicar a Noé y no le hacían caso. No le hacían caso. Hoy en día a muchos hermanos en Cristo, a muchos hermanos en la carne, a mucha familia en la carne, les predicamos y no hacen caso. No quieren de las cosas de Dios. No quieren de las cosas de Dios. Y desgraciadamente todos aquellos que no quieren enderezar sus caminos o hacerle caso a la palabra de Dios, pues su destino, aunque amemos a esos hermanos, esos padres, esos hijos, su destino va a ser un destino de infierno, un destino de maldad, a causa de la idolatría, a causa de no querer enderezar sus caminos. Y tú, el Señor día con día te habla que tienes que enderezar, y día con día tú tienes que ser mejor que ayer. Así que cambiemos de actitud, cambiemos siempre. Amén. Vemos entonces cómo dice la palabra de Dios que en aquellos tiempos la gente se burlaba de Noé, y hoy son los mismos tiempos. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Tú y yo tenemos que entender que por medio de nuestra fe en Yeshua, hoy nosotros podemos darle vida a aquellos que quieren escuchar la predicación que nosotros tenemos del Dios Todopoderoso para salvación. Pero si no les predicamos, esos hombres se van a morir y su sangre será sobre de ti porque no les predicaste. Así que no te queda otra más que predicar. Predicar con tu ejemplo y predicar con tu boca la palabra del Dios vivo. ¿Para qué? Para que muchos vengan a creer en Dios. Recuerda, la gente va a creer cuando vea un cambio real en tu vida. Hoy mucha gente no cree en Dios porque tú les dices que eres cristiano y no hay un cambio real en tu vida para bien. Recuerda, tú eres el testimonio de quien vive dentro de ti. Así que haz las cosas bien y no hagas que se burlen de aquel Dios Todopoderoso que un día dio su vida por ti.
Dice en 2 de Pedro 3, 1, 7, dice: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofarán. ¿Vendrá gente qué? Que siguiendo sus malos deseos se mofarán. ¿De quién? De nosotros los cristianos, de nosotros los santurrones, los religiosos, porque así nos dicen. Necesitamos entender que la gente nos está viendo con lente y cualquier fallita que tengas, mira, te la señalan, pero no se pueden señalar ellos mismos la maldad que traen dentro, porque no la ven. Si ven tus errores, si ven tus defectos, pero sus maldades no las ven. Así que, mi amado, tú procura ser perfecto delante de ellos, de tal manera que no tengan de qué acusarte, de tal manera que no tengan de qué avergonzarte, de tal manera que Jesucristo no sea avergonzado por tu testimonio. Así que, mis amados, tú eres el que puede evitar que se burlen de Yeshua a causa de tu testimonio. Sigue diciendo el apóstol Pedro que dice, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Mira, estas palabras nos las dicen desde, pues no que se iba a acabar el mundo, pues no que el Señor iba a venir, mira, seguimos viviendo la vida. ¿Cuántos dicen eso? Y hoy les estamos predicando que no tarde en venir el Señor Yeshua. ¿Y cuántos están diciendo? Toda la vida han dicho eso. Toda la vida han dicho eso. Pero la realidad es que los tiempos están muy cortos, muy, muy cortos. Y vuelvo a decirte, como te dije hace 8 días, y si me equivoco de que el Señor Jesucristo no venga en el 2026 o cerca en esos años, ¿cuál es el problema? Si la realidad es, lo que se trata es de que tú seas mejor, seas santo. ¿Habrá beneficio para ti? Sí. Si me equivoco, no hay problema, hay beneficio. Te estás haciendo una mejor persona por medio de la palabra. Pero ¿y si no me equivoco y tú no quieres cambiar? ¿Qué va a pasar contigo? No te voy a ver en el más allá. Tú vas a estar en otro lado. Yo voy a estar con Dios, con Yeshua. Amén. Los de esta iglesia no, estoy hablando a otros, ¿ok? Estos son puros bellos y santos. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces dice la palabra, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado, y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra guardados para el fuego, reservados, fíjese bien lo que dice aquí, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Si viene el Señor Yeshua, gloria a Dios, porque nos estamos perfeccionando. Si no viene el Señor Yeshua en este tiempo, nosotros estaremos bien con Él a través de la santidad. Así que la destrucción de los impíos, si viene el Señor Jesucristo, Yeshua, en su segunda venida, 2026, entonces los impíos estarán viendo su destrucción, y nosotros, los que hayamos quedado, veremos esa destrucción de ellos. Entendamos, mis amados. Dice Lucas 17:26, dice, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. ¿Quiénes murieron? Todos los impíos. Sigue diciendo el versículo, lo mismo que como sucedió en los días de Lot.
comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que salió Lot de Sodoma, Dios hizo llover fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. ¿A quiénes mató el Señor? A todos los impíos. A todos los impíos. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en el terrado y tenga sus enseres en casa no baja a recogerlos. De igual modo, el que esté en el campo no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, quien intente guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo os lo digo, aquella noche estarán dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro dejado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Y le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les respondió: donde esté el cuerpo, ahí también se reunirán los buitres. Mis amados, el Señor Jesucristo hablando claramente acerca de los juicios que vendrán sobre aquellas personas que no se están santificando, sobre aquellas personas que están practicando de continuo el pecado. Estoy consciente que no somos plena y totalmente santos y que podemos tener errores y podemos tener caídas, pero una cosa es tener caída y otra cosa es consecuentemente, intencionalmente estar pecando. Ahí mucho cuidado. Ahí mucho cuidado, porque el Dios Todopoderoso no tolera eso. Así que, mis amados, usted no se alinee con la maldad, no se alinee con los malos. Aunque le echen burla, aunque le digan santurrón, aunque le digan religioso, aunque le digan ratón de iglesia, usted no se amedrente. Aunque no le permitan estar dentro de un grupo de patanes, porque ¿qué puede ser? O de impíos, usted no se amedrente. Usted siga los caminos de Dios. Amén. Si su testimonio es bueno, esos impíos tal vez el Señor los toque y sean transformados por su testimonio. Así que agradece de que se burlen de usted, porque están viendo entonces que usted es un verdadero hijo de Dios. Amén. Malo cuando no lo toman en cuenta, porque no lo consideran un verdadero hijo de Dios. Así que, mis amados, recuerde, al árbol que tiene buenos frutos le tiran la piedra para tomar de sus frutos. Así que acostúmbrese, si usted da buen fruto, si usted da un buen testimonio, acostúmbrese que le van a estar lanzando piedras, le van a estar lanzando burlas. Amén. Pero gócese en el Señor de que Dios está viendo algo bueno en usted y Dios permite que usted sea exaltado delante de esos hombres. Dice en 1 de Pedro 3:20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que están desobedeciendo la palabra del Dios Altísimo no van a ser salvos. No te engañes, no te engañes. Todo aquel que desobedece la palabra de Dios no va a ser salvo. Por lo tanto, tú tienes tu deber moral, ético y tu amor por Dios y temor a Dios, que debes de siempre estar siendo obediente a su palabra. Segunda de Pedro 2:4 dice: pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolo en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Mire, ni Dios perdona a sus ángeles. ¿Por qué lo habría de perdonar usted si usted practica el pecado de continuo? Sí lo va a perdonar Dios si usted se arrepiente. Si confiesa su pecado, sí se arrepiente, sí restituye su maldad y endereza sus caminos en Dios, Dios sí lo va a perdonar. Pero si usted está en la práctica continua del pecado y le toca morir hoy, ¿usted cree que Dios le va a perdonar? No. No hay gracia sobre aquellos que están infringiendo la ley. No hay gracia. Sigue diciendo la palabra del Señor: si no perdonó al mundo antiguo, aunque preservó a Noé, heraldo de justicia, y a otros 7, cuando hizo venir el diluvio sobre un mundo de impíos. Volvemos otra vez, el Señor no perdonó a todo el mundo, solamente salvó a 8. Imagínate cuántos millones de personas perecieron en el diluvio y no los perdonó el Señor. Y sí había gracia en ese momento. Dice: Noé halló gracia. O sea que la gracia sí existía. Y la gracia es eterna, mis amados. La gracia es eterna. Entonces vea multitudes, millones de personas muertas por un diluvio porque estaban desobedeciendo la palabra del Señor, sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos.
sigue diciendo el apóstol Pedro, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para que en el futuro, para los que en el futuro vivirían impíamente. O sea, que el Dios Todopoderoso pone en la palabra de Él, en la palabra, en la Biblia, pone todo aquello que es para impíos, que si no enderezan sus caminos serán destruidos. Los ángeles destruidos, el mundo antidiluviano destruido, Sodoma y Gomorra destruidas. No se salvaron 10 personas de 5 ciudades, no se salvaron. ¿Ustedes piensan verdaderamente que aquel que practica el pecado se va a salvar? No se va a salvar. Aunque haya dicho que Jesucristo es su Señor y su Salvador, aunque un día haya confesado que Jesucristo es su Salvador, no se va a salvar. Entendamos, mis amados, aquel que verdaderamente está siendo obediente a la palabra de Dios es aquel que va a ser justo, es aquel que va a ser justificado, es aquel que va a ser llenado de la gracia de Dios para salvación. Amén, mis amados. Salmo 14:1 dice así acerca de los insensatos, las personas necias, aquellas que no quieren entender verdaderamente la palabra de Dios, que es bien clara. La palabra es bien clara. A veces la queremos corromper con doctrinas sacadas de la manga. Dice Salmo 14:1, dice en su corazón el insensato, no hay Dios, corrompidos están, de conducta abominable, no hay quien haga el bien. Se asoma Adonai, se asoma el Dios Todopoderoso desde los cielos hacia los hijos de Adán, para ver si hay un sensato, alguien que busque de Dios. Todos ellos están descarriados, en masa pervertidos. Mire, los descarriados siempre se juntan en masa. Los que buscan hacer el mal siempre se juntan en masa, se alían. Un borracho, ¿a quién busca? A otro borracho. ¿Usted cree que me van a ir a buscar a mí en los borrachos? ¿Verdad que a mí no me buscan los borrachos? A menos de que los tenga que liberar. Amén. Mis amados, los espíritus afines se juntan. ¿Qué quiero decir con esto? Los que practican el pecado y están llenos de maldad y malicia buscan a aquellos que son iguales a ellos de perversos. Ahora pregúntese, ¿qué clase de amigos tengo? ¿Con quién me junto? Y como dicen los dichos del mundo, quien se junta con lobos aprende a aullar. ¿Qué quiere decir? Se vuelve lo mismo. No te juntes con personas malvadas, van a terminar por corromperte. Te van a terminar por destruir. Van a influenciar sobre tu vida y te van a llevar a maldad. Y tú vas a decir, no, yo soy libre, yo soy bien trucho, a mí nadie me convence. Mira, toda la sociedad que se ha aliado a alguien malvado y perverso termina contaminado. Así que no le juegues al vivo, mejor retírate. Dice entonces, no hay nadie que haga el bien, ni uno siquiera. En Mateo 15:19 dice el Señor, porque el corazón salen las intenciones malas. ¿Del corazón salen qué? Si tú sabes que tu corazón tiene malas inclinaciones, ¿para qué te juntas con uno que está igual de malo que tú? Si ya sabes lo que está padeciendo tu corazón, de que hay inclinaciones malas, mejor júntate con alguien que te pueda ayudar a sacar la enfermedad, a sacar las malas inclinaciones y que puedas ser un hombre de bien. ¿Qué hay dentro del corazón malvado y perverso? Homicidios, chismes, fornicaciones, adulterios, pornografía, lascivia, lujuria, mentira, engaño, corrupción, odios, resentimientos, rencores. Si sabes que tienes, ¿para qué te juntas con otro que está igual que tú? Van a terminar, mira, ahí destruyéndose uno al otro y destruyendo a los demás. Entendamos, mis amados, busquemos a alguien que nos pueda ayudar a salir y a sacar lo malvado para alinearnos a lo correcto.
¿Me estás entendiendo, Juan, para que me escuches, Juan? Ahora sí va a ser Juan. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, entendamos, mis amados, esto es lo que contamina al hombre, la maldad que hay dentro de él. Y si te conoces como eres, evita juntarte con alguien igual que tú, porque van a terminar peor. Júntate con alguien que tenga un nivel espiritual mayor que el tuyo, para que ese hombre que tiene un nivel espiritual mayor que el tuyo te jale, te saque de las tinieblas y te ayude verdaderamente a mejorar. Amén. Dice la palabra entonces que ahí en ese momento había gigantes en la tierra. La semana pasada ya les había dicho que esos gigantes, que desde mi forma de ver, esos gigantes eran hijos de los hombres. Bueno, los gigantes son un punto y aparte, pero yo voy a ir a otro contexto. Dice la palabra de Dios que los gigantes ya habitaban ahí, que ya estaban ahí, y que aún después del diluvio seguían gigantes también. ¿Ok? Pero yo lo que quiero llevarte es a un término de gigante dentro de la palabra de Dios, del hebreo al español. Y dice que la palabra gigante representa aquel que te hace caer. ¿Quién es un gigante? Aquel que te hace caer, aquel que te derrumba, aquel que te desanima, el que provoca tu muerte, tu destrucción. Entonces cada uno de nosotros tiene gigantes que están peleando contra nuestro espíritu, contra nuestra esencia, gigantes que no nos dejan alinearnos al propósito de Dios y gigantes que quieren corrompernos para que no logremos la misión y el propósito de Dios en nuestra vida en esta tierra. ¿Y cuál es la misión y el propósito de cada creyente? Establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por medio de qué? Señales, prodigios y maravillas, milagros, portentos. Pero desgraciadamente pues muy poco lo hacen. Hoy necesitas entender que Dios tiene una misión para ti: extender su reino por medio de ti, con gloria, con poder, con unción. Y necesitas quitar tu gigante, y el peor gigante del cristiano es la incredulidad y la duda. Necesitan tumbarlo, quitarlo. Entonces vemos que los gigantes eran aquellos que están encargados de abatir, atacar, hacerte caer, derrumbarte y provocar tu ruina. Provocar tu ruina. Ruina en todos los ambientes, en todo lo que significa el progreso. No quieren llevarte al progreso. No quieren que progreses. Quieren destruirte. Ahora, si nosotros vamos a lo que dijo el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, que Él dijo que nosotros los hombres, cuando partamos con Él, tendremos cuerpos glorificados y seremos como los ángeles. Y también el Señor Jesucristo dice en uno de sus versículos que Él, o sea, en Él, estando con Él, los ángeles no se reproducen, ni se casarán, ni se reproducirán. Entonces, si vemos ese contexto que el Señor Jesucristo dice, es más, te lo voy a leer más bien para que veas. Dice en Mateo 22:29, dice: Yeshua les respondió: la razón por la cual van por camino errado es porque son ignorantes de la Tanaj y del poder de Yahweh. Porque en la resurrección ni hombres ni mujeres se casarán, más bien serán como los malajín, como los ángeles en el cielo. Marcos 12:25 dice: porque cuando la gente resucite de entre los muertos, ni hombres ni mujeres se casarán, son como malajín, como ángeles en el cielo. Entonces, si vemos desde este contexto, vemos que en Génesis 6 dice que los hijos de Dios, los ángeles de Dios, fueron echados a la tierra. Y muchos cristianos hemos creído durante mucho tiempo que estos ángeles caídos se mezclaron con seres humanos y provocaron los gigantes de esa época. Si vemos que no se pueden reproducir, entonces el contexto está mal. Pero lo que sí podemos entender es que estos ángeles caídos provocaron alianzas y matrimonios demoníacos con los hombres. No estoy diciendo que tuvieron sexo y tuvieron hijos, no, porque no se pueden reproducir. Desde el concepto de Yeshua, desde el punto de vista que Yeshua está explicando a los doctos de la ley. Entonces, ¿cómo es esa alianza y cómo es ese matrimonio? ¿Cómo es ese matrimonio? Igual que en nuestros días.
Igual que en nuestros días, pregúntele a un brujo, pregúntele a una bruja, pregúntele a un hechicero cómo son sus matrimonios con demonios. Y entonces se entenderá que el matrimonio entre demonios y hombres es aquello que se lleva a una doctrina satánica contraria a Dios. Y entonces esos se vuelven hombres que conocen una sabiduría demoníaca, que conocen una sabiduría humana, que conocen una sabiduría animal que se opone directamente a la sabiduría del Dios Todopoderoso y se convirtieron en hombres de renombre. Hombres de renombre que corrompieron a la sociedad, que la hicieron caer, que provocaron una decadencia espiritual. Ángeles inmundos contaminando la mente del hombre y llevándolo a pecar. Nada menos, vean la enseñanza de Moisés cuando el Dios Todopoderoso hace que Moisés saque a Israel de Egipto y están parados para entrar a la tierra prometida y viene a su encuentro Moab. El rey Balac contrata al profeta Balaam para que maldiga al Dios Todopoderoso. Balaam, un hijo del diablo, con doctrinas satánicas, con mentalidad satánica, contratado para maldecir al pueblo de Dios. Pero el Espíritu de Dios en fuerza y poder lo toma, y en ninguna de las veces que iba a levantar maldición, Dios le prohibió maldecir a Israel, y entonces no lo maldijo. Pero entonces, en su sabiduría demoníaca, en su sabiduría animal, en su sabiduría humana, le da el consejo a Balac que la única manera de destruir al pueblo de Dios es llevándolos a pecar. Y adivinen cuál pecado les dijo Balaam que hicieran: que contrataran a las madianitas mujeres, moabitas mujeres, las enviaran al campamento de Israel y se acostaran con ellos. Y cuando estuvieran en la temporada de la calentura, cuando estuvieran en lo más exacerbados de lujuria y de lascivia, ellas les pusieran sus ídolos, y entonces estos, por la calentura, por su maldad, por su concupiscencia, por su pecado, adoraran a sus ídolos. Y dice que el pueblo de Israel se corrompió, y en ese momento empezó una mortandad grande en el campamento de Israel y comenzaron a morir. Esa es la manera en que vemos ángeles caídos, demonios, influenciando en las mentes de los hombres, llevándolos a pecar. Llevándolos a pecar. Mis amados, entendamos estos ángeles caídos según el concepto que yo entiendo por medio de lo que Jesucristo les explicó, Yeshua les explicó a los doctos de la ley, es que estos ángeles no se pueden reproducir. Entonces la única manera es que esos ángeles caídos influenciaron sobre la mente del hombre, llevándolo a pecar. Y una vez pecando, ellos tomaron posesión de sus cuerpos, los endemonizaron. Y hoy muchos cristianos caminan con demonios y están bien a gusto, y es necesario que salgan. Usted no puede llegar a ser la santidad completa porque hay demonios ocupando un espacio que debería de ocupar el Espíritu de Dios. Libérese. Amén. Entonces, mis amados, entendamos desde mi punto de vista, yo les estoy explicando esto. Si usted quiere creer que los ángeles se reproducen y tuvieron contacto sexual con las mujeres y crearon esos gigantes, usted créalo. Yo le digo mi punto de vista. Amén. Dice la palabra de Dios que los nefilín, los gigantes, existían. ¿Ok? Entonces, ahí toma el punto de vista que usted quiera. Entonces, vemos cómo el Dios Todopoderoso nos está hablando que esa generación perversa se fue degenerando poco a poco o rápidamente, como tú quieras ver. Hoy en día, nuestra generación se está pervirtiendo aceleradamente. Hoy vemos jovencitos embarazados o jovencitas embarazadas ya a los 12 años. En su primer menstruación ya están embarazadas. Vemos jovencitos 8, 10, 12 años drogándose. Generaciones perversas. Vemos generaciones perversas que los padres abusando de los hijos en incesto. Generaciones perversas.
necesitamos arrepentirnos. Necesitamos enderezar nuestros caminos, porque si no enderezamos nuestro camino, caeremos en juicios. Vemos cómo verdaderamente necesitamos una restauración completa por medio de Dios y de su palabra. Por eso en esta iglesia se te predica una sana doctrina, que tú entiendas que día con día podemos ser mejores. Y la única manera de ser mejores es cuando reconocemos que estamos mal y cambiamos nuestras actitudes. En Apocalipsis 3, 19, 21 dice así. Dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué hace el Señor Yeshua? Nos reprende, nos disciplina, pero muchos se enojan y terminan yéndose de la iglesia. Mira, en esta iglesia tienes un pastor que te disciplina, tienes un pastor que te corrige, tienes un pastor que te está hablando siempre directamente a la cara y te confronta con tu pecado, y muchos se van. Gloria a Dios que no me ha dado el Señor palabras de apapacho al pecador. Mal haría para el Señor. Así que, mis amados, siempre va a encontrar una palabra de confrontación, de exhortación, de edificación, pero también de consuelo, para que usted se arrepienta y vuelva a los caminos de Dios. Dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, yo le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él venció al pecado, él venció a la maldad, y él te está diciendo que tú tienes que vencer. Y por eso dice claramente: el que venza. El que venza. No está hablando de una gracia, está hablando de tu compromiso a la santidad. Dios te está diciendo que si tú pones compromiso a la santidad y tú vences el pecado, Él entonces derramará su gracia para que tú te sientes al lado de Él. Te va a dar la oportunidad de que tú estés reinando con Él, gobernando con Él. Te va a dar la oportunidad que estés ministrándole a Él. Pero dice: el que venza. ¿O no dice así la Biblia? Dice: el que venza. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, yo le concederé que se siente conmigo en mi trono. Él no está diciendo, Jesucristo no está diciendo: haz lo que quieras, China libre, peca lo que tú quieras, al cabo mi gracia te va a poner en mi trono. Eso no está diciendo. El que venza. Mi amado, usted tiene la capacidad de vencer al pecado. Usted tiene la capacidad de vencer el pecado, pero tiene que proponérselo y tiene que caminar en ello. Vemos cómo dice Yahweh en el versículo 5 y 6 de Génesis. Vio Yahweh, o sea, vio la maldad de los hombres y dice: me arrepiento de que de haber creado al hombre. Le pesó a Yahweh, al Dios Todopoderoso, haber hecho al hombre. Pero la realidad es que este concepto a lo mejor está mal traducido, porque Dios nunca se arrepiente. Dice la palabra de Dios que Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo, ¿cómo? No es hombre, ¿cómo? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, mis amados. O sea, eso lo dice la palabra. También hay versículos bíblicos donde Él está diciendo en Malaquías 3:5: porque yo soy Yahweh, no he cambiado. ¿Qué dice el Señor? Yo soy Yahweh, no he cambiado. ¿Ustedes creen que es un libro aparte el Antiguo Testamento y otro libro aparte el Nuevo Testamento? No es un libro aparte, es lo mismo. Dios es el mismo Dios Todopoderoso, no ha cambiado. Su esencia no ha cambiado. Va a disciplinar y corregir al que peca y va a bendecir al que es obediente. Y aquel que peca y es restaurado, arrepentido, entonces su gracia es sobre de ellos y los conduce otra vez a una restauración. Él es el mismo hoy y siempre. Sigue diciendo en Malaquías: y ustedes son hijos de Jacob, no han dejado de serlo. ¿Nosotros quiénes somos? Hijos de Jacob, hijos de Israel. No hemos dejado de serlos. Nos han dicho creer que somos la Iglesia Católica Romana, pero no lo somos. Somos hijos del Dios Todopoderoso, hijos de Israel, israelitas por adopción. Y luego dice: desde los mismos días de sus padres, ustedes
Ustedes se han apartado de mis leyes y no las han observado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. ¿Dios está con el pecador? No, pero yo soy cristiano y estoy pecando. Dios no está contigo. Dios no puede estar con el pecador. Es que Dios ama al pecador. No ama al pecador, y mucho menos su pecado. Dios ama a aquel que quiere vivir en integridad, en una buena dirección con Dios. Sigue diciendo la palabra. Dice: vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dijo Yahweh de los ejércitos. Pero ustedes preguntan: ¿cómo volveremos? La única manera de volver a Dios es cuando estamos arrepentidos y queremos hacer el bien. Esa es la única manera. Así que busquemos verdaderamente acercarnos a Él para que Él pueda conducirnos en buen camino. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. ¿Quién es Dios? En Dios no hay cambio ni hay sombra de variación. Entonces el Dios que me predicaron en Génesis es el mismo que Dios que me predican en Apocalipsis. No hay otro Dios, es el mismo Dios. Pero muchos dicen, a través de lo que aprendieron del catolicismo romano, es que dicen: es que en el Antiguo Testamento era un Dios de juicio y en el Nuevo Testamento es un Dios de misericordia. Misericordia había en el Antiguo Testamento también, y juicio en el Nuevo Testamento también hay. Es el mismo, no nos engañemos. Jesucristo es el mismo hoy, mañana y siempre. Eternamente ha sido el mismo. Yeshua, Salvador del mundo, es el mismo. Entonces vemos cómo el Dios Todopoderoso es misericordioso, es clemente, es paciente, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis. Es el mismo. Pero también al que peca, con disciplina, lo corrige. Eclesiastes 8:11 dice así: cuando la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, fíjese bien lo que voy a decirle. Por eso hoy nuestro mundo está tan perverso, porque cuando hay sentencias que se deben de ejecutar al momento, no se hacen. Ve a un ratero cuando se sale con la suya, lo agarran con las manos en la masa al ratero, lo meten al tambo y unas horas después está saliendo otra vez. ¿Qué leyes tenemos? ¿Qué leyes tenemos? ¿Usted qué creen que está haciendo la ley para con ese ratero? ¿Motivándolo a que siga robando o desmotivándolo para que ya no robe? Lo están motivando. Dicen: bueno, mira, ya me salí con la mía, robé, no pasó nada, entonces pues, seguimos robando, al cabo al ratito me van a dejar libre. Hay países donde les cortan las manos por robar. Hay países donde la sentencia, después de haber robado una y otra vez, es sentencia perpetua. Así se haya robado un pan. Entendamos, mis amados, mientras no pongamos orden, disciplina, cuando alguien está mal, ese alguien va a volver a pecar, porque se dio cuenta que no pasa nada. Sigue diciendo así Eclesiastes 8:11: la mente de los humanos queda más predispuesta para hacer el mal. Aunque un pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo sé que a los que respetan a Elohim, a los que respetan ante su presencia, les irá bien. Entonces el Dios Todopoderoso te está diciendo claramente: si tú te sigues pecando, va a venir una corrección, va a venir un castigo. Y tal vez tú puedas pensar en la insensatez de tu corazón y de tu mente, que no pasa nada, que no te has muerto, que no ha pasado nada. Sí, va a pasar. Cuando ya el Señor te llame a cuentas, te vas a dar cuenta que ya no estarás con Él, sino estarás en otro lugar de eterna condenación. Por eso hay que hacer las cosas bien, mis amados. Entender que el Señor, a Él no se le va a pasar. No se le va a pasar castigar al malo, y no se le va a pasar bendecir al bueno. Así que siempre busca que seas el bendecido. Amén. Entonces siempre hablemos correctamente al corazón de Dios. Siempre hagamos lo que es correcto.
Dice la palabra en Jeremías 17:9: el corazón es lo más engañoso que hay, es perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Yo, Yahweh, escudriño el corazón, examino la mente para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Pregúntate por qué a veces estás pasando tribulaciones y desiertos tan fuertes. ¿Será que estás haciendo algo mal? Porque el Dios Todopoderoso me está diciendo aquí que Él examina el corazón, examina la mente para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. ¿Por qué estaremos pasando algunos desiertos? ¿Por qué estaremos pasando algunas situaciones difíciles? ¿Habrá algo que necesitamos sacar de nuestra vida para enderezarnos? ¿Querrá el Señor enderezarnos en algo y no estamos prestando atención? ¿Será que tenemos el entendimiento entenebrecido y no permite ver dónde está el error? Pidámosle al Señor que escudriñe nuestro corazón, que examine nuestra mente, pero que nos la revele, que nos revele lo que hay malo para poder arrepentirnos, para poder enderezarnos, para poder corregirnos. ¿Usted está dispuesto a pedirle eso al Señor? ¿Que lo examine? No importa que tenga que dejar cosas que a Dios no le agrada y que a usted sí le agradan, no importa. Pidámosle al Señor. Amén. Romanos 1:18 dice: la ira de Yahweh se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia estorban la verdad. ¿Contra quién va a ir la ira de Yahweh? Contra aquellos que están siendo impíos, impiedad, están trabajando en el pecado, que hacen injusticias, que roban, que hacen cosas incorrectas. El Dios Todopoderoso se levanta en ira contra ellos. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando tú, llamándote cristiano, estás estorbando la verdad y dices: es que la ley ya fue abolida, hoy vivimos bajo gracia. Tú mismo estás siendo alguien que está estorbando la verdad de Yahweh. Tú mismo estás estorbando esa verdad que te dice que tienes que ir a la santidad. Le estás estorbando a otros para que crezcan, maduren, avancen y se santifiquen. No puedes decir que la ley ha sido abolida, porque Dios no la abolió, Jesucristo no la abolió, Yeshua no la abolió. ¿No será que algunos cristianos están estorbando a la verdad? ¿Están impidiendo que el cuerpo de Cristo se santifique? ¿No van a ser salvos ellos y tampoco dejan que el cuerpo de Cristo sea salvo? Porque están estorbando a la verdad. Analicemos, mis amados, qué estamos haciendo. No vaya a ser que nos encontremos peleando con Dios por doctrinas erróneas que aprendimos hace siglos y que hoy necesitan ser corregidas. Dice Romanos 3:20: así que por obras legales nadie se justificará delante de él, pues la función de la Torá es definir el pecado. Si la Torá te está diciendo, si las leyes te están diciendo, si el Pentateuco te está diciendo, si la Biblia te está diciendo que hay que obedecer los estatutos, mandamientos de Dios, tú los tienes que obedecer. Y si no los obedeces, te es pecado. Por lo tanto, estás infringiendo la justicia. Te vuelves un injusto. Vemos cómo el Señor Dios Todopoderoso le dolió, verdaderamente le dolió que la gente se haya convertido en personas perversas, pecaminosas. Dios siempre va a tomar una decisión con aquel que es impío: reducirle los años de vida al impío, o bien provocarle dolor y tormento todos los años de su vida por ser impío. Necesitamos cambiar. Isaías 63:10 dice: pero ellos se rebelaron y entristecieron su Santo Espíritu, por eso se volvió su enemigo y él mismo combatió contra ellos. ¿Qué hace Dios con aquel que está haciendo pecado? Se vuelve tu enemigo. Se vuelve tu enemigo. ¿Cómo puedes pensar que su gracia te va a salvar cuando Dios ya te ha declarado que eres su enemigo porque estás en pecado? Esto es bien claro. Efesios 4:30.
y no entristezcan al espíritu de santidad de Elohim, con el cual fueron ustedes sellados para el día de la redención. Si dices tener el Espíritu de Dios en tu corazón, quiere decir que tú eres un hombre sellado en redención y en santidad. Si tú estás pecando y conoces que lo que estás haciendo es contrario a la palabra de Dios, tú eres enemigo de Dios. Por lo tanto, no puede estar el Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo te convence de pecado. Y si Él ya te convenció de pecado, tú tienes que ser sellado por su Espíritu en santidad y en redención. Dejar tu pecado, dejar tu maldad. Dice Dios entonces que Él no cambia. Su gloria no ha cambiado. Sus leyes no han cambiado. Siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas. Sus ordenanzas son las mismas. Sus mandamientos siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos. Amén. Entonces, vemos en Deuteronomio 29:17 que dice: y ustedes han visto las cosas detestables y los fetiches de madera y piedra, de plata y oro. Miren, sigue habiendo cristianos con vírgenes, con cuadros, con imágenes de un Dios, y se dicen cristianos, y Dios lo aborrece. No tendrás ídolos, ni imágenes, ni cosas semejante de los cielos en la tierra o debajo de la tierra. Mejor no digas que eres cristiano teniendo imágenes, ídolos, demonios en tu casa. Entienda, mi amado, ya está viejo en el evangelio para que siga teniendo esas cochinadas en su casa. Entendamos. Ya deje esos crucifijos, rómpalos, destrúyalos. Sigue diciendo la palabra: tal vez haya entre ustedes algún hombre o alguna mujer, o algún clan o alguna tribu, cuyo corazón se ha apartado ahora mismo de Yahweh, nuestro Elohim, para ir a adorar las deidades de esas naciones. Tal vez haya entre ustedes una raíz que produce ortiga y ajenjo, una raíz de amargura. Cuando el tal oiga las palabras de estas sanciones, puede ser que se crea inmune. ¿Tú te crees inmune? ¿Tú piensas que Dios no te va a castigar o reprender porque todavía tienes vírgenes en tu casa? ¿Porque todavía tienes la Santa Cena en tu casa? ¿Porque todavía tienes crucifijos colgados y rosarios que porque te los trajeron de Roma? ¿Piensas que te vas a salvar? No te vas a salvar. Dios aborrece la idolatría. ¿Y por qué aborrece la idolatría? Porque te despega de la fe al Dios verdadero y te pone tu fe depositada en una cochinada, en un ídolo. Destrúyalos. Y no salga con que se los va a regalar a su madrecita o a su hermanito porque le manda la maldición. Es que mi hermanito todavía es católico. No se lo regale porque lo va a maldecir. Rómpalo, destrúyalo. Y sigue diciendo, vuelvo a repetirte: cuando el tal oiga las palabras de estas sanciones, ya me escucharon todos, ¿verdad? Y también en el internet me escucharon que no pueden tener ídolos. No os hagáis. Puede ser que se crean inmunes. Deja de creerte inmune. Haz caso. Pensando: estaré seguro, aunque siga a mi voluntarioso corazón, para la completa ruina del mojado y el seco juntamente. Yahweh nunca lo perdonará. ¿Yahweh nunca qué? ¿Y por qué piensan que los va a perdonar Dios teniendo porquerías en casa? Anatemas. ¿Sigues teniendo pornografía en tu casa? ¿Sigues teniendo pornografía en el celular, en las computadoras? ¿Piensas que Dios no lo ve? ¿Te crees inmune? Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Yahweh nunca lo perdonará. Más bien la ira y la pasión de Yahweh arderá contra esa persona hasta que toda sanción sea registrada en este libro, venga sobre ella, y Yahweh elimine su nombre de debajo del cielo. ¿Qué quiere decir? ¿La salvación se pierde? Sí, dice aquí claramente: Yahweh elimine su nombre debajo del cielo.
no van a entrar al reino. Deja de tener porquerías en tu casa. Unos todavía me llegan con sus escapularios aquí. ¿Cómo puede ser? Otros me llegan con sus brujerías de la Santa Muerte y brujerías de hechiceros con sus diademas rojas y negras. ¿Eres o no eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Es que es mi protección. ¿Qué protección? Pues, ¿en quién estás creyendo? ¿En un demonio, un espíritu guía? ¿O confías en el Dios Todopoderoso? Déjense de cosas. Créanle al Dios vivo. Dejen la maldad. Ay, es que siento bien feo si tiro la virgencita. ¿Cuál virgencita? Si es un demonio. Gusto te debería de dar deshacerte de ella. El pecado de aquella gente entristeció a Dios. Nuestro pecado también entristece a Dios hoy en nuestros días. Noé agradó a Dios. Aún tú y yo estamos a tiempo de agradar a Dios. Aún estamos a tiempo de agradar a Dios. Hagamos lo correcto. Hagamos las cosas bien. Ya no pequemos. Ya no pequemos. Y si pecamos tenemos abogado al Padre. Pero no te confundas. Una cosa es un pecado por un error, por un fallo, y otra cosa es que a diario estés cometiendo ese mismo pecado. Ahí ya no hay perdón. ¿Entendido? Entonces tenemos que seguir el ejemplo de Noé. Noé halló gracia. Noé halló gracia a los ojos de Yahweh. Noé era un hombre justo. ¿Tú crees que Noé era un hombre perfecto? ¿Tú crees que Noé era un pecador? Más bien, ¿tú crees que Noé no pecó? Sí, Noé pecó. En el capítulo 9 de Génesis nos dice que Noé se puso, mira, hasta las chanclas. Se puso bien borracho. Y a causa de su borrachera, su hijo lo violó. Homosexualismo. ¿Pecó o no pecó? Sí, pecó. Pero él se arrepintió. Él se arrepintió, y en toda la Biblia después nunca más él se menciona que se haya emborrachado. Se arrepintió. Se arrepintió. ¿Por qué nosotros nos arrepentimos y volvemos una y otra vez al pecado? ¿No podemos ser perfectos? Sí, sí podemos. Dice la palabra en Hebreos 11:5, dice así: por la fe Enoc fue trasladado de modo que no vio la muerte, y no se le halló, porque le trasladó Dios. Porque antes de contar su traslado, la Escritura da en su favor testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Por la fe, Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, con religioso temor construyó un arca para salvar a su familia por la fe. Condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que Noé, vimos que no era perfecto, que pecó. Pero sí podemos ser perfectos delante de Dios. ¿Cómo? Cuando verdaderamente nos arrepentimos de nuestras maldades y con un sincero corazón buscamos hacer la voluntad de Dios, Dios nos ve como perfectos. Cuando mi corazón es sincero y busco hacer la voluntad de Dios, Dios nos considera perfectos. Por lo tanto, hoy la pregunta que te dejo en el aire, la pregunta que quiero que te lleves a tu casa, la pregunta de los 64,000 pesos. Los que eran de mi edad se acuerdan de ese programa, y los más viejitos también. Esta es la pregunta que la debes de pesar en tu corazón. Sabemos que vivimos en un mundo perverso y malvado. La pregunta es: ¿tu vida, tu testimonio está influenciando al mundo para bien? ¿O tú estás dejándote influenciar por el mundo para mal? Analízalo. Y esa pregunta háztela en la mañana, en la tarde y en el día.
Y antes de cometer un pecado, analiza, ¿valdrá la pena este pecado? ¿Valdrá la pena ser enemigo de Dios por este pecado? ¿Valdrá la pena vivir una eternidad en el infierno por este pecado? ¿O por esta tentación, por esta prueba? Vivir esta prueba, esta tentación, alejándome de ella, ¿valdrá la pena para que Dios me tome como amigo de Él, como hijo de Él? Pregúntate si vale la pena. Prefiero estar firme en la prueba, firme delante de la tentación y no caer, para ser amigo de Dios, para ser un verdadero hijo de Dios. ¿Usted qué prefiere? ¿Usted qué prefiere? ¿Vas a ser amigo de Dios o enemigo de Dios? Levántate, vamos a orar. Levántate, mi amado. Ya sabe lo que tiene que hacer en su casita: destruir todo aquello que no es de Dios. Amén. Ya sabe lo que es pecado, deshágase de lo malo. Ya sabe lo que es pecado, si es necesario deshacerse de las malas influencias, deshágase de ellas, aléjese. No permita que lo corrompan, ni corrompa usted a los demás. Amén. Cierra tus ojos. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, hoy, Señor, delante de ti, tú eres el que escudriñas corazones. Tú eres el que, Señor, examinas mentes. Tú eres Dios Todopoderoso, quien das la fuerza y el poder para que tus hijos puedan prevalecer delante de la tentación y no se contaminen, Padre. Hoy yo te pido, Padre, que sea más el fuego de tu Santo Espíritu sobre tus hijos que la influencia del mundo en ellos. Que sea más el poder de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, que la pecaminosidad de su alma. Señor Dios mío, hoy yo te pido, Padre, endereza a tus hijos, que caminen por caminos de bien y dejen todo lo torcido, que se alejen, Señor Dios mío, de la maldad, para que enderecen sus caminos a hacer lo justo, lo correcto, tu santa palabra, mi Dios. Hoy yo te pido, Padre, que no se engañen tus hijos, porque saben lo que es pecado. Que no se engañen, mi Dios. Que no piensen, Señor Dios mío, que quedarán inmunes ante el pecado, mi Dios. Que entiendan que el Dios Todopoderoso los ve y que no pueden mentirle. Padre, hazles entender que tú, Señor, estás depositando tu gloria en ellos para que ellos sean mejores. Padre, en tus manos los pongo, Señor. Sé tú quien los convenzas, no el hombre, Señor. Sé tú quien los convenzas que necesitan ser mejores, porque tú los quieres bendecir. Señor, en los procesos de mejora de cada uno de tus hijos, velos bendiciendo, de tal manera que ellos vean, Señor Dios mío, que verdaderamente en el caminar correctamente hay bendición. Padre, te pido que los santifiques y los lleves por camino de bien. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Yeshua. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a ser despedidos. Ahí en la pantalla estamos viendo. Vamos a tener un seminario con nuestros apóstoles, con nuestra cobertura. Va a ser el día viernes 13 de noviembre, este viernes. Vamos a comenzar a las 7:30. Ya ven que empezamos a las 8 los viernes. Vamos a comenzar a las 7:30. Ellos nos van a hablar acerca de lo que cada uno de nosotros tenemos que ser: sacerdotes del Dios Altísimo. Cohen de Dios. El sábado 14, igual a las 7:30, ellos van a hablar acerca de la legalidad para hacer la guerra. ¿Cómo debemos hacer guerra ante las tentaciones, tribulaciones, demonios, espíritus inmundos y todo aquello que se levanta en nuestra contra?
Y el día domingo ellos estarán predicando aquí también en el servicio matutino a las 11 de la mañana. Así que mis amados están totalmente invitados. Venga, aprenda. Siempre ellos tienen enseñanzas muy buenas. Así que no deje de venir. Dios les ama. Declaro que están bendecidos. Y hoy declaro, Señor, que tú los llevas a casa con bien. Benditos de Yahweh sean, y cuerpos, alma y espíritu restaurados en salud y sanidad divina en el nombre de Yeshua. Amén. Estamos despedidos. Despídanse unos de otros. Dios les guarde. Amén. ¿Mande?